Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. De congregarnos con ese propósito, de poder exaltarle, alabarle y de poder conocer la voluntad de Él para nuestra vida. Es un privilegio que tenemos, una oportunidad excelente que el Señor nos da. En el día de hoy vamos a reflexionar acerca de un tema que es una realidad, como todas las realidades espirituales, ¿no? Para nosotros los creyentes. Y es que como hijos de Dios, cada día nosotros vivimos con un desafío grande. El desafío de ser fieles a Dios. El desafío de ser fieles a Dios, sobre todo en un mundo que cada vez más nos empuja, nos presiona a seguir la corriente y a seguir la corriente del mundo, pero también a seguir los deseos de nuestro corazón. Ese es un desafío que tenemos, de ser fieles en medio de esa realidad. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros en un mundo como este que nos presiona a seguir este sistema de valores que rigen hoy en día? Entonces, una pregunta para iniciar, y tiene que ver, está relacionado con la enseñanza del día de hoy, que se relaciona con un modelo de fidelidad, a Dios en medio de las presiones y en medio de circunstancias adversas. Ese modelo de fidelidad es un joven que no cedió ante las presiones del mundo y no cedió ante el entorno que lo rodeaba, sino que mantuvo firme sus convicciones acerca de lo que sabía de Dios y de lo que había aprendido de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver qué podemos aprender nosotros de este ejemplo. Y esta enseñanza de hoy la he titulado Un modelo de fidelidad a Dios, con base en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a ver en el día de hoy inicialmente los 8 primeros versículos, y posteriormente en otra oportunidad vamos a
a ver el resto del capítulo 1. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este día. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos das para seguir aprendiendo de ti, de lo que tú quieres para nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos esté ayudando, que nos esté respaldando, para poder transmitir tu palabra de manera fiel, precisa. Y también, Señor, que dispongas nuestros corazones para recibir la palabra y para que tu Espíritu, Señor, y la palabra actúen juntamente para producir en nuestro corazón lo que debe producir, de tal manera que podamos animarnos, Señor, podamos estimularnos a obedecerte, a hacer tu voluntad, que la palabra cumpla su propósito, que tu palabra, Señor, nos corrija, nos instruya, nos enseñe, nos redarguya, para que seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, otra pregunta antes de leer el pasaje es: ¿por qué es relevante para nosotros reflexionar en este libro y en este personaje que es Daniel? Un personaje que se encuentra bastante distante en el tiempo con relación al tiempo que estamos viviendo nosotros. ¿Sí? ¿Por qué es relevante poder reflexionar y poder ver aplicaciones de la vida de este joven, de Daniel, que está distanciado de nosotros, históricamente hablando? Y la respuesta es porque es un mensaje importante para nosotros en el día de hoy. Es un mensaje que es importante que nosotros conozcamos. Si hay un personaje que nosotros podamos poner como modelo, y sabemos que no es el único, ¿verdad? Pero si hay uno que nosotros podamos poner como modelo y como ejemplo, es a Daniel. Daniel es el modelo de un hombre con convicciones, pero viviendo en un entorno pagano y totalmente contrario a sus creencias y a sus principios. Vamos a leer inicialmente versículos del 1 al 4, si podemos seguir, y vamos a mirar acerca de un poco de la parte histórica aquí. Vamos a leer Daniel 1 del 1 al 4. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a detenernos allí por un momento en estos primeros 4 versículos, y lo que podemos decir en términos generales en este primer capítulo y en estos 4 versículos que acabamos de leer, este primer capítulo de Daniel no solamente sirve como una introducción al libro, sino que también es una exhortación para nosotros, una exhortación a ser fieles a los principios
que nosotros hemos aprendido de Dios. Una exhortación a ser fieles a los principios que hemos aprendido, pero de igual manera a no congraciarnos y a no condescender con la corriente del mundo y con los deseos y con las pasiones de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuándo se desarrolla esta historia? Es importante que podamos entender nosotros el contexto en el que se desarrolla esta historia para nosotros también poder entender realmente la enseñanza que Dios quiere darnos. Porque el trasfondo histórico sirve y contribuye también para poder entender lo que está sucediendo aquí. Y esta historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Habían llegado allí, habían saqueado la ciudad, el templo, y habían llevado a los israelitas al exilio. Y entre esos exiliados se encontraban 4 miembros de una familia real, Daniel, y 3 amigos de Daniel. Hablando del personaje humano como el coprotagonista, porque sabemos que el protagonista es siempre Dios, el Señor Jesucristo, pero hablando como protagonista, creo que me quedé sin sonido, hablando como coprotagonista, esta es la historia de un joven que fue desarraigado, que tuvo que ser exiliado, sacado de su entorno, de su familia, de lo que había aprendido. Entonces fue llevado cautivo a la capital del imperio más poderoso del mundo en ese momento, que era el imperio babilónico. Y tenemos que recordar por qué se llevó a cabo ese cautiverio, para poder entender un poco la historia y lo que se desarrolla en la historia. El cautiverio fue a causa de la rebelión a través del tiempo, la rebelión de Judá en cabeza de su propio líder, ¿no? El rey Joacim, que la Escritura dice claramente y reitera, no solamente con este rey, sino con otros reyes, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, por esa razón, este pueblo fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor entre el año 606 y el 597 antes de Cristo. Y Dios usa a este reino y a su rey para castigar a este pueblo por su rebeldía, por su obstinación reiterada a desobedecer la voluntad de Dios, por su rebelión contra Dios, que incluía falta de obedecer a Dios, idolatría, problemas morales. Pero un detalle importante también para tener en cuenta era cuál era la característica de los hombres que el rey quería para servir en su reino. No quería cualquiera. Allí nos menciona que el rey quería del linaje real. Entonces eso nos dice algo de Daniel y sus 3 amigos. Del linaje real de los príncipes. Muchachos que no tuviese tacha alguna, de buen parecer. Ya bien las características, ya tenía un perfil de quienes debían ser. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos
para poder estar en el palacio del rey. No era cualquiera. Y en ese sentido podemos pensar entonces quién era Daniel y sus 3 amigos. Nabucodonosor quiere que solo los mejores sean sus servidores. Solo aquellos que cumplían unos requisitos eran los que aplicaban para poder estar allí en el palacio del rey y servir en la corte de Babilonia. El rey Nabucodonosor estaba interesado en la crema innata de Judá, lo más valioso, lo más estimado por los conocimientos, por los estudios, por el linaje, por su conducta. Pero también cuenta la historia que Nabucodonosor llevó los utensilios de la casa de Jehová. Y eso tiene un significado muy importante. Porque el tomar los utensilios de la casa de Jehová, que era algo sagrado, y colocarlos en el templo de Babilonia, eso era un desafío para Dios. Eso era una declaración bastante fuerte, drástica, acerca de lo que este rey pensaba del Dios de los judíos. Yo soy mejor. Puedo hacer con sus creencias religiosas lo que yo quiera. Mi Dios es mejor que su Dios. Eso es lo que quería decir. Será una afrenta a Dios, un desafío a Dios. Y ahora en este proceso es cuando el Dios de Israel tiene que reivindicarse para mostrar su poder. Pero hablemos un poco acerca de este reino de Babilonia. ¿Qué representa Babilonia también? Representa Babilonia en la Escritura el prototipo del secularismo, del paganismo y de la pompa mundana. Eso representa Babilonia. Y los que han leído el Apocalipsis, ¿sí?, han visto que en el Apocalipsis también se hace una alusión a Babilonia. Ha caído la gran Babilonia, la madre, la ramera. Se usa Babilonia como el símbolo del poder secular, el sistema de antivalores, contrario a Dios y sus caminos. Entonces, el Apocalipsis está usando el símbolo de Babilonia todavía. En el futuro se está usando el símbolo de Babilonia. Y allí fue a parar Daniel y sus 3 amigos, que habían sido llevados para servir en ese reino. Imagínense ustedes. Eso nos ayuda a entender un poco el dramatismo y el mérito de poder ser fiel a Dios en medio de esas circunstancias. Pero tenemos que entender también algo importante, es ¿cuántos años aproximadamente tenía Daniel cuando fue cautivo? Daniel tenía entre 16 y 18 años, un jovencito. Aquí, si estuviera en la clase de aquí, en Koinonia, era preadolescente, ¿verdad? Estaba en la clase de los adolescentes. Ese era Daniel. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice así: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac y a Misael Mesac
y Azarías Abednego. Hasta ahí, paramos allí. O sea, en esta sección ahora se presenta en qué consistieron los cambios que se llevaron a cabo sobre estos jóvenes para conformarse a esa cultura que acabamos de mencionar, de describir en este momento. Los cambios consistían en que para poder servir en el palacio del rey, estos jóvenes necesitaban recibir una educación especial que los hacía aptos para poder servir en el palacio del rey. Entonces, para eso ellos tenían que ser entrenados, tenían que conocer diferentes aspectos de la cultura, del idioma, de la literatura. Tenían que conocer todo lo relacionado con los cultos que llevaban a cabo. Los cultos religiosos, espirituales, ¿verdad? Entonces, eso implicaba que ellos tenían que someterse a efectuar cambios en su pensamiento, en su cultura, en sus costumbres, en su ámbito espiritual. El propósito era separarlos de lo que en algún momento habían aprendido de su cultura y de sus principios morales y espirituales. Ese era el propósito. Ahí habla de dos cambios importantes, significativos, que debieron adoptar. El primero era el cambio en la alimentación. Ese era el primer cambio. Para asegurar que a estos muchachos se les pudiese ofrecer lo mejor durante 3 años, porque tenían que tener un entrenamiento por 3 años para poder servir. Entonces ellos tenían que recibir un alimento especial y el vino de la mesa del rey. Si nos imaginamos nosotros cómo sería esa mesa servida, porque no era cualquier mesa, eran alimentos muy finos, gourmet, manjares, buffets, pavos rellenos, ¿cierto? Y quién sabe qué otras cosas más, cerdo, pernil, etcétera, con postres y frutas y muchísimas cosas. Pero también el cambio se reflejó en el cambio de los nombres de ellos, que tiene una connotación muy especial. El cambio tiene un significado muy especial, el cambio del nombre, porque en el Antiguo Oriente se interpretaba el cambio de nombre como una afirmación de posesión sobre la persona, una afirmación de dominio sobre la persona. No, ya ustedes no se llaman así. Ya tú no te llamas Carlos, ya tú no te llamas Carlos Alberto, Carlos Omar, ya no te llamas, no, ya no te llamas así, ahora te llamas de otra manera. Eso significaba también un cambio de destino. Y vemos que los cambios de nombres están en la Escritura. En otros contextos, por ejemplo, Dios cambió el nombre de Abraham y le puso Abraham. Eso tenía un significado, porque Dios lo estaba convirtiendo en el padre de una multitud de pueblos. Hay un significado muy especial.
Y al darle nuevo nombre a estos muchachos, se estaba ejerciendo un poder sobre ellos, porque era un símbolo de posesión y de su futuro también. Y del futuro. Y esos nombres pueden hacer referencia incluso a dioses babilónicos. De hecho, Belsasar es una forma abreviada del nombre de un dios pagano, que significa protege la vida del rey, Belsasar. Y así, y a los demás también les cambiaron el nombre. A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Nombres babilónicos. Entonces ya vemos cómo comienza allí el adoctrinamiento, el sistema de adoctrinamiento babilónico para adaptarlos a su propia cultura, sin importar lo que ellos pensaban, sin importar los principios que tenían, sino ustedes están aquí y aquí se tienen que conformar con lo que nosotros les vamos a enseñar. Era un esfuerzo, estos cambios y este adoctrinamiento era un esfuerzo para adoctrinarles en su cultura pagana. Pero también al mismo tiempo era la oportunidad para distanciarlos de su propia cultura y de sus pensamientos, de sus principios. Entonces podemos imaginarnos el desafío, ¿no? Es que no era cualquier cosa. El desafío que tenían estos 4 jóvenes. Por lo menos Daniel era jovencito. Un adolescente, un joven, no tenía más de 18 años. El desafío que representaba. Y en este sentido hay una realidad también para nosotros, una verdad espiritual para nosotros, porque estamos viendo cómo este modelo de fidelidad de Daniel es relevante para nosotros hoy en día, que estamos distantes de él 2500 años. Estamos distantes. Y uno podría decir, no, es que eso fue hace muchísimo tiempo. Ya las cosas han cambiado. Estamos en el siglo XXI. Si se me permite algo, hoy en día estamos frente a algo similar que se llama la Agenda 2030. Es todo un cambio revolucionario para la humanidad. Igual le pasó a la humanidad. ¿Sí? Precisamente, eso es en lo que queremos reflexionar, en lo relevante para nosotros hoy en día. Porque podemos pensar que la historia de Daniel es algo aislado, pero no lo es. En el Apocalipsis menciona a Babilonia. El Apocalipsis menciona a Babilonia. Hay una realidad para nosotros en este sentido, pues el mundo nos está ofreciendo un buffet. El mundo nos ofrece manjares, una comida deseable a nuestros deseos y a nuestros sentidos. Podemos pasar. El príncipe de este mundo está buscando que nosotros nos identifiquemos en referencia hacia el mundo y no según Cristo. Eso busca el mundo, que nosotros nos identifiquemos con relación al mundo, con lo que el mundo hace, con lo que el mundo piensa, con lo que el mundo dice.
El príncipe de este mundo busca que nosotros nos alimentemos con lo que el mundo ofrece. Nos alimentemos. Que nos eduquemos en los caminos del mundo. En ese sentido, nosotros también tenemos que entender que este mundo es nuestra Babilonia. Nosotros vivimos, nuestro entorno es Babilonia. Es una Babilonia a nivel macro. Pero podemos pensar también en algunas maneras prácticas en que el mundo nos puede presionar para conformarnos a él. Podemos pensar en maneras prácticas. Hay una lista que tengo aquí y no es toda la lista. O sea, pueden haber muchas ideas, ustedes pueden pensar en muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, tomar licor para divertirse. Que si no tomas licor no te puedes divertir. Yo recuerdo en el matrimonio de nosotros, había una persona que no era creyente y esta persona después le dijo a mi esposa que estaba impactada por ver la manera cómo nos divertimos sin tomar una gota de licor. Sin tomar una gota de licor. Pero también escuchar música que no es sana, que puede incentivar la actividad sexual ilícita. Manejar la sexualidad fuera del matrimonio, como lo dicta la cultura. La cultura dicta eso. La cultura dicta todo eso y más. La cultura nos permite decir mentiras piadosas. Esos son los manjares en términos prácticos. La cultura dice que podemos participar en chismes. Cuando estamos en alguna reunión social o en el trabajo, en el comedor, alguna cuestión así. Eso es de la cultura. Pero también que la ideología de género, eso es algo normal. Ahí tenemos que establecer la diferencia entre lo que es común y lo que es normal. Común sí es, ya eso es común. Pero no es normal. Eso no es normal. Es común, pero no es normal. Y hay procesos de adoctrinamientos para que los cristianos también podamos caer y ceder ante esos pensamientos y esos antivalores. Dar votos para obtener un empleo. En 2 de los trabajos que yo tuve con el gobierno, fui presionado a dar votos. Fui presionado para darme el contrato o para seguir con mi empleo si daba votos. Fui presionado. 2 de mis trabajos con el gobierno. Dios me respaldó en eso, pero respondí negativamente. Tenía miedo, eso sí. Eso se los digo con toda honestidad. Tenía miedo de lo que iba a suceder, pero Dios me respaldó en eso. Vamos a mirar en el versículo 8. La resolución ante la presión, la resolución de Daniel.
Dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Qué pidió? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Ahí está la palabra contaminación, 2 veces. Contaminación, 2 veces. ¿Cuál es la respuesta de Daniel? En la cual nosotros podemos ver este modelo de fidelidad y de convicción para nosotros. Fidelidad y convicción. Daniel y sus amigos se niegan rotundamente a probar bocado de esa comida. Se rehusaron a probar bocado de esa comida. Pero ¿qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver la comida? Pues si la comida es para alimentar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo que dejar de comer algo que me hace bien? Y Dios hizo todo, porque Daniel hubiera podido decir, no, pero es que Dios hizo todo para que nosotros podamos disfrutar y eso es comida que Dios hizo. Eso hubiera sido la excusa perfecta. Pero esa decisión de no aceptar el cambio de comida, es que esa comida podría estar preparada con animales impuros, prohibidos por la ley de Dios. Esa sería una razón por la cual se negaron a comer la comida del rey. O por otro lado, que no querían exponerse a comer alimentos o beber vino que había sido ofrecido a los ídolos. Hay por lo menos 2 razones, pueden haber otras, pero hay por lo menos esas 2 razones que para ellos eran razones suficientes para no aceptar. Al aceptar la comida del rey, ellos sabían que estaban expuestos a contaminarse, contaminación. Y esa palabra es importante. Contaminación. Esa palabra lleva un significado especial y es profanación. Es mancharse, profanación, mancharse. Cuando Daniel dijo o explicó, pidió que no se le obligara, porque si no se contaminaba, él estaba explicando allí cuál era la razón espiritual por la cual no podía comer la comida del rey. Era el efecto de la contaminación física y espiritual, las 2 cosas. Contaminación física y espiritual. Era porque era una ofensa directa a Dios. Era una afrenta a Dios. Era una manera de congeniarse con un sistema pagano, lo cual Dios aborrece. Y Dios una y otra vez les había estado exhortando eso en su palabra. Daniel tenía totalmente fresco y claro lo que aprendió. Él no lo hizo porque no quería. Era porque tenía fresco y claro en su mente y en su corazón lo que había aprendido allá en su tierra. Tuvo buena enseñanza de sus padres. Tenía 16, 18 años máximo.
Tenía que haber sido enseñado por sus padres para que al llegar a esta tierra pudiera entender la diferencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender el efecto que puede producir internamente, espiritualmente, ceder para nosotros, como una aplicación para nosotros. La contaminación. ¿Estamos nosotros conscientes de que nosotros podemos contaminarnos espiritualmente? Cuando estábamos con el COVID, todos usábamos un tapaboca. Y nos distanciamos. ¿Por qué? Porque no queríamos contaminarnos por el virus. Y de la misma manera sucede espiritualmente. Hay contaminación. Y eso es lo que nos quiere enseñar aquí. Este ejemplo de Daniel y todo lo que rodea esta verdad espiritual. Pero algo más importante de lo que vemos en el ejemplo aquí de estos jóvenes, que ellos se niegan a comer de la mesa, no solo porque no quieren contaminarse. Ese no era su propósito final. ¿Sí lo tuvieron en cuenta? Claro que sí. Pero su propósito, lo que estaban pensando, es nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Nosotros buscamos ser fieles a nuestros principios porque tenemos convicciones. No era solamente por el hecho de no contaminarse, es porque quieren ser fieles a Dios. Y allí, en esa respuesta de Daniel, es donde nosotros podemos ver ese modelo de fidelidad hacia Dios. Ese modelo de integridad, de fidelidad hacia lo que nosotros hemos aprendido de Dios. Porque por eso es que hacemos estudio básico, por eso es que hacemos discipulado, y para eso es que venimos los domingos, por eso es que estamos en el encuentro del grupo familiar. Porque queremos arraigar en nuestro corazón convicciones, principios que nos sirvan cuando seamos tentados a ceder. Pero si en el momento en que viene la prueba, los principios se olvidan o no los ponemos en práctica, pues de nada nos sirve. Daniel hizo una decisión valiente. Fue una decisión valiente. Si nosotros entendemos el significado de negarse, si pensamos en las razones del por qué, era una decisión difícil de tomar. Cuando nosotros buscamos obedecer a Dios, esa decisión no es fácil. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, humanamente. Pero no son decisiones fáciles. Y Daniel nos mostró que tuvo valentía para obedecer a Dios. Si nosotros pensamos en razones, que hay unas razones por las que la decisión de Daniel fue una determinación valiente. Es porque rechazar el menú del rey era rechazar al rey. Y todo lo que eso implicaba, ¿no? Un castigo severo. Un castigo severo. Es que al rechazar la comida, el rey no iba a decir, no, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. No. Sí había consecuencias.
Pero el rehusarse también los pudo identificar como personas que no, oye, ustedes no colaboran aquí con lo que nosotros queremos hacer. Ustedes no cooperan. Pero también esa comida, oye, al yo ver solamente que tengo agua y comida vegana y al lado me ponen un buffet, eso es valiente. Eso es valiente. Pero también el distanciamiento era un reto. La mera distancia de su tierra natal era un reto, porque estando lejos, entonces, no importa, ya yo estoy en otro lugar, ya yo estoy en otro lado, aquí nadie me ve, aquí estamos nosotros en un cautiverio, donde estamos pasando es hambre, donde estamos pasando necesidad. Entonces era fácil comprometerse. Pero también era fácil pensar que Dios los había abandonado. Ah, no, Dios me dejó. Y como Dios me dejó, entonces ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque aquí estamos en este cautiverio, pasando trabajo. Y el que nos mandó aquí fue Dios. Entonces ellos pudieran tener una pregunta, un cuestionamiento. ¿Por qué nosotros tenemos que arriesgarnos, verdad? Por un Dios que nos abandona. ¿Por qué tengo que arriesgar mi cabeza? Que me corten la cabeza por un Dios que me abandonó. Ahí en esas situaciones en las que hay decisiones difíciles de tomar, en las que somos tentados y estamos expuestos a tomar una decisión importante, donde nuestra fidelidad y nuestras convicciones se ponen a prueba. Se ponen a prueba. Es posible que en esos momentos nosotros podamos experimentar una crisis de fe para tomar decisiones valientes como la que tomó Daniel. Podemos ver que nuestra carne se puede resistir a obedecer a Dios. Porque la carne demanda a obedecer. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos unos momentos, unas horas antes de morir: velad y orad a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nuestra integridad también está puesta a prueba. Esa es una oportunidad para ver qué tan cimentados estamos nosotros en la voluntad de Dios. Estamos tentados a ceder a nuestras convicciones espirituales. ¿Qué tanta convicción tenemos en lo que hemos aprendido de la palabra? O si realmente es que no tenemos buenas bases para tener convicciones. Daniel propuso, dice que Daniel propuso en su corazón. Y ese es uno de los principios más importantes contenidos aquí en esta historia de Daniel y sus amigos. ¿Qué ejemplo podemos encontrar nosotros en la respuesta de Daniel? Es ese, la determinación. Necesitamos determinación. Dada la situación que estaban viviendo, Daniel no tenía razones para dejar sus principios a un lado. Y entonces cuando regresemos allá a nuestra tierra, entonces es cuando ya vamos a volver nuevamente con nuestros principios, lo que aprendimos de la ley de Moisés, a comer los animales que la ley nos manda, cuando volvamos. En una situación así,
ellos podían pensar, no, lo que realmente le importa a Dios es nuestro corazón, no lo que comamos, sino Dios sabe cómo es nuestro corazón. No, eso es una mentira, porque el corazón es engañoso. Lo significativo para nosotros del ejemplo de Daniel es que el corazón tiene que estar siempre dispuesto, independientemente de las circunstancias. Daniel propuso en su corazón, intencionalmente. No quiere comprometer sus convicciones y tenía una firme determinación de agradar a Dios por encima de lo que fuera. La firmeza en las proposiciones y las resoluciones para obedecer a Dios depende de qué tan cercanos nosotros estamos a Dios y a su palabra y a una comunión con Dios. Daniel y sus amigos estaban guardando los mandamientos del Señor, que les mandaban abstenerse de no hacer ninguna de las abominaciones que hacen las naciones paganas. Tenían claro y fresco eso en su mente. Fue lo que aprendieron. Ellos se guardaron porque entendían realmente lo que significaba eso. Algunos principios que surgen acá de esta primera sección de Daniel. Tenemos que aprender a desarrollar discernimiento de lo que es una violación de la palabra de Dios. Y no aceptar todo lo que la cultura nos está presentando. Tenemos que discernir. Ese es un principio y algo que los creyentes debemos desarrollar en nuestra vida, es el discernimiento. Pero también tenemos que estar preparados para tomar una decisión interna de vivir para Dios por sobre todas las cosas y no conformarnos con hacer lo mínimo. Lo mínimo, voy el domingo, voy al encuentro si no tengo nada que hacer, voy al encuentro. Eso es lo mínimo. Si no tengo nada que hacer, voy al encuentro del grupo. No hacer lo mínimo, sino el esfuerzo y la determinación para tomar decisiones, para vivir para Dios, sobre todas las cosas, y glorificar a Dios hasta el máximo, dar lo mejor de nosotros. Nosotros estamos viviendo en una Babilonia. Nosotros vivimos en una Babilonia. Este mundo en el que vivimos con su sistema de antevalores es la Babilonia donde nosotros vivimos. Y nosotros como hijos de Dios estamos expuestos diariamente a conformarnos, a ser adoctrinados por este mundo, por la corriente de este mundo que nos presiona, nos empuja a vivir conforme al mundo. Nos empuja a comer esa comida apetitosa, deseable. Este mundo es nuestra Babilonia a nivel macro, pero hay otras Babilonias a niveles micro. Y voy a dar un ejemplo, no es el único, sino pienso porque es lo que más nosotros tenemos contacto, y es el ámbito universitario. Por ejemplo,
y pido que me entiendan el ejemplo, no estoy satanizando la universidad, no estoy satanizando la universidad como tal, porque es algo que es necesario, solamente que en un sentido la vida de lo que se desarrolla en una universidad es una Babilonia pequeña. ¿Por qué lo digo? Porque allá hay toda clase de pensamiento y de perspectivas de la vida. Entonces, los padres necesitamos preparar a nuestros hijos, no para la universidad, no me refiero a que no, voy a preparar a mi hijo porque ya va a entrar a la universidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que preparar a los hijos desde siempre, para que cuando entren a la universidad tengan convicciones firmes. Porque la universidad puede ser un escenario donde los muchachos ya se conformen al mundo. Porque pueden ser adoctrinados en la universidad con todo tipo de pensamientos, ateos, agendas, LGTB, etcétera. Mi hija estudia en la Universidad Nacional de Medellín y ha tenido que enfrentar profesores que son ateos porque saben que ella es cristiana. Y también ha tenido que enfrentar compañeros que comparten la doctrina de LGTBI. Correcto. Como compañeras lesbianas, compañeros gay. Y lo ha hecho por su adoctrinamiento cristiano que tiene hija que ha sido formada. Correcto, gracias, buen ejemplo. Entonces, para reflexionar nosotros, aquí es donde este pasaje cobra importancia, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Una exhortación de esforzarnos y ser valientes como lo fue Daniel. Ahí cobra sentido esto. Pero también, Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La realidad para nosotros de que hay una lucha interna entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Abstenernos como extranjeros en este mundo. Y, siguiente, por favor, las preguntas para reflexionar. ¿En qué ámbitos nos vemos nosotros más presionados a ceder en nuestras convicciones? ¿En qué ámbitos? Pensar. ¿Tenemos valentía para tomar determinaciones firmes ante las tentaciones? ¿Cuál es nuestra reacción ante las presiones? ¿Tenemos convicciones firmes o cedemos fácilmente? Algo que tenemos que entender es que las convicciones no se crean de manera automática, sino que tenemos que crecer en desarrollar convicciones firmes. Y aquí tengo unas ideas para desarrollar convicciones firmes. El estudio de la palabra, la meditación en la palabra. Necesitamos cultivar y ejercer una vida en el Espíritu. Prepararnos para conocer a Dios y sus promesas. Perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. La crianza a los hijos en el temor de Dios. Para prepararlos para cuando vengan momentos en los cuales haya que presentar convicciones. Y sigamos, ¿es la última? Ok. Como conclusión, hermanos, el sistema de valores de este mundo puede permear nuestros pensamientos y nuestros principios. Tenemos que estar preparados para responder con determinación y con convicción. Tenemos que darle el lugar a Dios que se merece. Gustavo y luego Diana. No sé si de pronto yo me estoy adelantando y haya una segunda enseñanza que suele pasar con los
Sí. Pero el tema también de que cuando uno cultiva no solo el estudio de la palabra de Dios, sino también que lo acompaña de la experiencia de fe, de cómo Dios sostiene, porque si mal no recuerdo ahí, él le dice a la persona que le lleva la comida, mira, no me obligues, pero mira, tengo esto, mira, yo te puedo demostrar que voy a estar mejor, inclusive con pan y agua Dios me puede sostener más que a los que le van a dar los manjares. Es decir, que él ya había vivido también, así pues, como jovencito había vivido una experiencia de fe, que donde tenía una convicción de que a mí Dios me puede sostener en medio de esto, y soy capaz de exponer a otra persona para que vea testimonio también de él. Correcto. Y Dios lo respaldó. Dios lo respaldó porque la persona estuvo dispuesta, un pagano dispuesto, bueno, vamos a hacerte caso a ver qué. Correcto. Eso sí, vamos a seguir con los siguientes versículos en otras oportunidades. Diana, Higinio y luego Roberto. Correcto. Correcto. Gracias, Diana. Higinio. Esta semana tuve la experiencia por 15 días. Una IPS me llamó para hacerme medicina paliativa. Es la que se hace a los pacientes Terminales. Ok. Buen ejemplo. Gracias, Higinio. Eso nos muestra que hoy por hoy el mundo y la Babilonia, porque realmente la Babilonia nos empuja en todos los ámbitos de nuestra vida a hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Correcto. Así es. Roberto y Sara, y con esto terminamos. Disculpa, Farú, porque nos extendemos. Un ejemplo práctico de la palabra que Dios nos dice que no es un grupo desigual. Y creemos que eso solamente se refiere a buscar pareja para el matrimonio. Y de hecho eso se está dando no solamente en el mundo, sino de la iglesia del Señor. No me refiero a en general. Muchos cristianos están ligándose a inconversos porque piensan que ellos pueden después convertirse. Pero eso no queda allí. Eso también se aplica a los negocios. Y yo recuerdo palabras de mi abuelo cuando decía: mijo, la palabra es lo que vale. Yo le prometí a don fulano que esa vaca se la iba a vender a él. Ahora se me presentó fulano que me está ofreciendo más porque ya yo di mi palabra. Hoy en día el concepto de negocio ha sido invadido por conceptos errados. Ya el
Entonces hay que hacer convicciones dentro del campo de También. Gracias, Roberto, por el ejemplo. Sara, y terminamos. Okay. Gracias por sus ejemplos, hermanos. Entonces, precisamente vamos a orar en este momento para pedirle a Dios, el Señor, que nos ayude y que nos fortalezca para poder tener convicciones firmes. Señor, gracias por esta oportunidad, por tu palabra, por medio de la cual podemos ver la manera como te quieres relacionar con nosotros y también como tú, Señor, quieres que nosotros nos relacionemos contigo. En esta mañana pedimos a través y por medio de esta enseñanza que tú nos afirmes y que tú nos fortalezcas por medio de tu Espíritu para tener convicciones, para crear convicciones, para poder tener claridad de lo que no es agradable ante tus ojos, para hacer la voluntad tuya en medio de cualquier circunstancia que nos encontremos. Sabemos que esto no es algo humano, sino que necesitamos de tu respaldo, de tu apoyo, que tu Espíritu nos fortalezca, pero que nosotros también, Señor, podamos poner de nuestra voluntad para agradarte, para hacer la voluntad tuya, para obedecerte en todo. Que nosotros seamos una iglesia que realmente podamos establecer convicciones, principios firmes y no permitir ceder ni negociar nuestras convicciones y lo que hemos aprendido de ti a través del tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, te damos y ahora te pedimos para que tú nos puedas seguir guardando y bendiciendo en este resto de semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos saludarnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,